¿Podéis contar cómo es la manera en la que subsistís económicamente dentro del mundo del patín? ¿Un pro aquí español patrocinado por una marca española puede vivir del patín? Nueva York, hotel 5 estrellas, Manhattan, planta décimo no sé cuánta, todo pagado. Una tarjeta de dinero con dinero dentro para tú gastar en lo que te saliera de los... Yo mismo me patrocino. Llamaron a mis padres y dijeron, mira, tu niño vamos a patrocinarle y de aquí a 3 años es pro. ¿Cómo que soy pro? Que hacemos tablas con tu nombre y ahora vas a cobrar. ¿Qué pasa, chavales? Esto es una entrevista a un skater pro y a un creador de contenido. Ambos viven del patín de una manera completamente diferente. Vamos a hacerle preguntas y que ellos nos digan cómo ven el mundo del patín desde su experiencia y desde su perspectiva. Al lío. Bueno, chavales, bienvenidos. Hola, tío, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya que os tengo y tengo la oportunidad de entrevistaros a los dos, quiero haceros una serie de preguntas. Como cada uno tenéis una perspectiva diferente de cómo se vive del patín, quiero que me expliquéis cómo es vuestro punto de vista diferente. Para quien no lo conozca, Sergio Muñoz, skater profesional durante ¿cuántos años? Hola, ¿qué tal? Pues he sido profesional desde empecé con 21, con Hart a ser pro. 13, 14 años. 13, 14 años. Y Sergio Lucea, que es creador de contenido, tiene su propia marca, tienes youtuber, demás. ¿Y qué tengo que decir? Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Os voy a hacer exactamente la misma pregunta a los dos, así que empezamos. Empiezo por ti, Sergio. Venga, como quieras. Primero de todo, cuenta un poquito cuál es tu recorrido en el mundo del patín y si una vez que tú empezaste a patinar, primer día, primera hora, primer minuto que tenías el patín en la mano, ¿pensabas que ibas a vivir de eso? ¿Te lo imaginabas o simplemente es algo que vino? Pues realmente es algo que vino. Cuando yo empecé a patinar, yo realmente pues no tenía ni idea de que se podía ni saltar con el patín. Yo tenía la típica historieta del pueblo con mi hermano, la tabla esta de pez. Nos tirábamos por cuestas sentados y yo pensaba que era lo único que se podía hacer. Y yo usaba BMX, patinaba esa tabla y hasta que no encontré un chaval en Madrid que de repente yo estaba con mi bici en el auditorio y bajó la calle a toda leche y mi sensación era que se iba a matar porque claro, había un bordillo enfrente y yo dije, ¿qué va a hacer? Y claro, yo como un niño de 12 años mirando así, sí, y hizo Loli, me cautivó. Dije, no puede ser, tío. Error Y en la Matrix. Error en la Matrix y dije, esto no es real, no puede ser, ¿cómo lo ha hecho? Pensaba que estaba pegado con celo y le seguí tal cual groupie, cogí la bici y le seguí y casualidad que fueron 5 o 4 calles ¿Le atracaste? y estaba Stans. ¿Le pegaste? ¿Le quitaste el patín? Le quité todo, tío, que era para conmigo, mamá huevo. No, fuera coña, aparecí en Stans, una tienda que había en mi barrio, que fue potra porque en mi barrio tampoco te creas que había muchas cosas. Y de repente entré a la tienda, todo lleno de tablas las paredes, zapatillas, fue una locura. Y entré al dependiente y le dije, ¿cómo consigo un patín? Me dice 120 euros. Y yo cogí el patín, lo miré y dije, yo lo quiero. Y la bici que me acababan de pillar, porque justo era mi cumpleaños, el 9 de septiembre, mi abuela me dio dinero para comprarme una bici en Madrid, porque no quería entrarme la de Javea. Y con la condición de que mi abuela me iba a dar mi dinero de cumpleaños y de la mitad. Pues esos 120 euros de la mitad, yo los llevaba en el bolsillo y me compré la tabla. Una mini logo. Una mini logo completa, ejes tracker, ruedas mini logo, todo mini logo. Y salí, tío, cual niñato, con mi tabla y con la bici. Y llego a casa, tío, sin tener ni puta idea de nada, ¿eh? Llego a casa tal, bueno, mi madre se enfadó porque, claro, aparezco con eso. Y desde ese día no volví a tocar la bici nunca más. Y yo en mi vida me esperaba nada, simplemente me enamoré. Y ya era como una obsesión de tengo que patinar, sin saber ni siquiera ni nada. Y conocí a un chaval en el auditorio, me enseñó Loli, vamos a ser colegas y en la vida me habría imaginado a dónde he llegado ni haber hecho lo que he hecho. ¿Y tú, Sergio? No me esperaba que me pasara nada de lo que me ha pasado realmente. Como todo lo coges en plan de voy a probar y te empieza a enganchar, empiezas a ver que el patín te da amigos, te da experiencias, Sí. te da superación, ¿no? Un poco. Y el poder decir, wow, algún día, ¿cómo me gustaría saltarme un contenedor de papelera? Te lo saltas y luego dices, hostia, ¿y si me salto dos? Un poco así, ¿no? No esperaba nada del patín y me lo ha dado todo. Que yo pienso que es como muy orgánico. Tú te pones a patinar, te empieza esa adicción, quiero más. Y lo que hoy es un flick en un bordillo, mañana es en 3 escaleras. Quieres más, pero toda esa progresión es porque lo disfrutas. Pregunta número 2. ¿Cómo surge el hecho de que vosotros os patrocinen? Yo empiezo, que me patrocinan tiendas de skate y más adelante marcas como Nomad, Imagine y después yo. Yo mismo me patrocino. O sea, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo empieza o Claro, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Pues yo creo que al principio es como te vas moviendo más, vas patinando mejor, la gente se fija en ti y te intentas esforzar para ir cada vez escalando más y haciéndote lo que te gusta e intentando Pero es algo- petarlo, ¿no? Es algo que al principio tú, o sea, ahora ya pues se sabe porque hay mucho contenido, hay muchas referencias, pero es algo que tú en su momento tú te pones a patinar y tú no sabes que una marca te puede proporcionar material, te puede llevar de viaje. Claro, muy al principio no. Según vas entrando en el mundillo, sabes que hay marcas o tal que te dan cosas por patinar. Bueno, ya he hecho mi cosa. Te lanzo exactamente la misma pregunta, pero aquí radica la diferencia entre vosotros dos. Tú eres pro porque te has creado tu propia marca, pero tú como ya no solo consigues patrocinador, sino cómo consigues ser pro. Buah, pues la verdad que la pregunta... La verdad que la primera vez que tuve sponsor fue porque me enteré, como ha dicho Sergio, que había sponsor y la gente te regalaba cosas y como yo era un niño de hacer flip todo el rato, me quedaba sin zapatillas y comía mucho la tabla de frenar. Y me dijo un amigo, pues hay un sponsor en una tienda de no sé dónde, en Diego de León, mándale un sponsor vídeo. Y yo, ¿qué es eso? Dice, pues te grabas tus trucos, haces una edición y lo mandas. Y fuimos con el DVD, lo mandamos y nos hizo un 15%. Y ahí fue cuando, hostia, que sí que existe. Y como que poco a poco pues fui patinando más, nunca lo he dejado. Poco a poco
fue evolucionando a mejor, pues otra tienda más guapa, una distribuidora, de la distribuidora pues ahí ya fue cuando me movieron mucho porque viajé por primera vez a Canarias, me grabé mi primera parte de vídeo y salí pues por suerte en Madrid, pues se movía mucho el patín y había muchos fotógrafos. Esteban Velarde, que era el que estaba también en stands conmigo de pequeño, me sacó un montón de fotos, luego conocí a Pachi, más fotos y salí en Erosion, en Dogway, y creo que cuando eclosionó todo fue cuando salí en Dogway, creo que fueron 10 páginas que me había hecho Manual a 360 Flip en las gradas de Macba. De más va. Yo tengo esa revista. Yo en ningún momento pensaba, esta revista me va a llevar a tal, y fue cuando me vio Iván, el de Hart, el dueño de la marca, y me llamaron a mis padres y dijeron, oye, este niño tiene potencial, mira esta revista, tiene 17 años, tío, lo que acaba de hacer, era menor de edad y todo. Llamaron a mis padres y dijeron, mira, tu niño vamos a patrocinarle y de aquí a 3 años es pro. Claro, mi padre, no sé qué, tal, a ver, tal, y vino a Madrid todo el tío, que eso fue la polla, estuvo en mi casa, en el salón de mis padres, diciéndole todo lo que pensaba, y fue cuando por fin realmente fue una ayuda, porque pensaban que era un niño rebelde, sabían que patinaba, pero no a ese nivel de esquizofrenia, de que yo no me sentaba ni un momento en la plaza, y si me sentaba era porque se me habían subido los gemelos, el cuádriceps, y me moría, lloraba de no puedo patinar más, y llevaba 10 horas, tío. Entonces eso fue cuando mi padre dijo, coño, pero que mi niño realmente estaba haciendo algo que era productivo. Claro. Y eso por mis padres se lo agradezco. Y luego ya fue cuando me hicieron pro, que me acuerdo que iba a hacer selectividad, me llamó Iván, Sergito, lo has conseguido, te has grabado estas partes que me prometiste que ibas a hacer, hice todo lo que dije y me hicieron pro, tío, que me entró un escalofrío de ¿cómo que soy pro? Que hacemos tablas con tu nombre y ahora vas a cobrar tanto, vas a viajar a donde quieras, no sé qué, y fue como un subidón increíble. Cada uno recibís material de una manera, obviamente los dos recibís dinero a vuestra manera. ¿Podéis contar cómo es la manera en la que, por así decirlo, subsistís económicamente dentro del mundo del patín? Tengo varios negocios a mis espaldas. Uno es la página web, otro es dar clases en el Lido Skate House, otro es YouTube, otro puede ser los sponsors o publicidades que se hagan. Pues esos son mis métodos de ganar dinero. O sea, que no difieren mucho de trabajar. Completamente lo opuesto a lo que sería el caso de Sergio. Supongo, ¿no? Pues ¿tú cómo ganas pasta? Yo gano pasta realmente ahora mismo porque di clases de skate también, que es mi fuente principal, y luego tengo extras. Blue Banana me patrocina, entonces me da dinero, me da viajes, me da ropa y apoyo las redes y todo esto, porque al final me ayudan a moverme. Y al final, la mejor época que estoy viviendo ahora mismo es sin sponsor. O sea, aunque tenga Blue Banana, claro, porque yo llego a un momento que no sé si os ha pasado con algún trabajo alguno, que llega un momento en que te exigen tanto que sí, que no sale rentable. Llega un momento que la cuerda pues se estira tanto que puede romperse. Y este mundo del patín es lesivo, poco agradecido, y enseguida puedes no patinar como patinabas hace un mes, por cualquier motivo. Entonces eso, vivo de la escuela, de las marcas, de nada más. Partiendo de que tenéis como un sustento económico de diferentes vías y demás, en tu caso, Sergio, ¿cuál ha sido el viaje que tú teniendo tu propia marca que más te ha gustado? Y en tu caso, Sergio 2, ¿cuál es el viaje que más te ha molado recibido a través de un sponsor? Todos los viajes son iguales, que yo me haya costeado y que me haya molado. Ya sabes que contigo he hecho varios. Ya, sí. Pero es que son todos iguales. Cambia la pregunta. ¿Cómo dirías tú que sientes los viajes planificándolos tú en lugar de que una marca te lleve de viaje? Vale. Está guay porque tienes mucha libertad, no tienes presión de ahora vamos aquí, ahora vamos allá, porque yo también he estado, al estar sponsor en otras marcas y tal, sí que es verdad que lo tienen todo muy rígido. De tal hora a tal hora aquí, vamos a este spot, vamos allá, vamos allá. El motivo es, vamos X días a X sitio, sí. Tenemos estos spots buscados ahí, y a boom. O sea, ahora lo explicarás tú mejor, pero... Tú ya lo sabes porque cuando vamos por ahí y tal, no hay nada organizado, pero siempre lo que nos une es el skate y es como, ¿te apetece patinar aquí? Pues vamos aquí. ¿Te apetece que vayamos a otro lado? Vamos a otro lado. ¿Estás cansado? Vámonos. Sí, ya, ¿sabes? Como que mucha más libertad. Sí, también es verdad que no grabamos videoparts, son más otro tipo de cosas, otro rollo, tutoriales, vídeos sin más, pero sí que es verdad que siempre intentamos luego fuera de cámaras patinar un poco para nosotros, que la gente igual se piensa que es rollo, estoy grabando solo vídeos para YouTube y no, o sea, grabo vídeo para YouTube, pero cuando he terminado ya estoy caliente, voy y patino a mi rollo. Claro, no buscamos ¿sabes? el producto, sino que simplemente grabar la experiencia. El mejor viaje que he tenido en mi vida no fue por sponsor, fue por mérito propio, porque gané la competición del Red Bull Arcade. Pues el mejor viaje, California o Nueva York. Nueva York, hotel 5 estrellas, Manhattan, planta décimo no sé cuánta, todo pagado. Entro a la habitación, tengo una chaqueta de Red Bull bordada, con mis cascos Skull Candy tallados en láser con Red Bull. Qué guapo. Una tarjeta de dinero, con dinero dentro para tú gastar en lo que te saliera de los huevos. La ducha, tío, el cristal estaba como en una esquina del edificio y parecía que te ibas a caer todo el rato para abajo. Y conocí a David González, a Yubi Brezinski, a todos los americanos heavies. Y fue la pasada, porque yo era un enano, tío, ni siquiera era pro. Y gracias a haber ganado esa competi y me fui ahí a Nueva York, el de Hart me hizo una especie de, ¿cómo se dice? Un colorway, ¿no? Cuando te hacen una tabla sin pro model. Que no es pro model, pero sí. Y pusieron abajo, congratulations Sergio Muñoz, 2011 por ganar Manimanía. Y pusieron Sergio con una manzana, como me llamaban Apple, mordida. Ese viaje, pues te contaría mil anécdotas porque fue una locura. Es mi mayor recuerdo porque fue la primera vez que crucé el charco de verdad por ganar una competi, ¿sabes? Que era Qué guapo. Vuestra perspectiva es diferente, entonces vamos con la siguiente pregunta. Y esta es una muy importante en función de vuestra experiencia. ¿Cómo consideráis que en España, si es viable o no el hecho de vivir del patín? Un pro aquí español patrocinado por una marca española puede vivir del patín. Tú siendo español, creando una marca aquí en España, creando vídeos en YouTube, tal,
¿puedes vivir bien a través de crear contenido del patín? Yo que voy a hablar, y creo que voy a hablar en nombre de los dos, luego ya dirá Sergio, pero creo que vivir del skate es muy difícil, y más en España. Vivir del skate es súper difícil, y si pretendes vivir del skate, es muy difícil vivir del skate. Yo teniendo una marca, ¿cuánta gente habrá hecho una marca de skate? Ya. ¿Cuánta gente habrá hecho marca de ropa de skate o relacionada? Es que incluso YouTube, que es algo como, entre comillas, más rentable y más fácil accesible y todo, sí. que crear una marca de skate, claro. Es muy difícil vivir en el skate y más en España, yo creo, por el tema de los sponsors, porque se mueve todo, por todo en general, pero yo creo que es muy, muy difícil, porque es España. Después de ser pro, ¿pensáis que hay más vida, entre comillas, o pasas a ser nadie en la escena? Depende, yo creo que después de ser pro te puedes montar tu propia escuela, te puedes meter en algo del patín, pero es difícil. Yo creo que las marcas ya se desvinculan de ti y dicen, venga, adiós. Pues yo opino exactamente lo mismo. Sí que hay vida, pero saliendo del tema de skate. O sea, ya no vas a patinar todos los días en la calle, ni no va a ser difícil. Pues si vivías de una cosa y ya no la tienes, pues buscarás otro sustento de dinero. Siguiente pregunta. Esta, si queréis, incluso podéis contestar sí o no. No. Sí. Oh, shit. Si podéis cambiar algo de vuestro recorrido como skater desde el día que empezasteis hasta ahora, ¿cambiaríais algo que dijeseis, ostras, si este día tal hubiese conocido a tal, o no, y os quedáis con todo como ha pasado? No. No. Perfecto. ¿Pensáis que el patín de aquí a 10 años va a cambiar mucho económicamente y con temas de skater profesionales más famosos, más tal? Sí. Puede ser, que no. A ver, eso también se preguntaba hace mucho en las revistas, me acuerdo de las revistas de los 2000, hacían esa misma pregunta, en plan, ¿tú crees que el patín va a evolucionar a más técnico? En plan, que preguntaban, ¿tú qué crees? ¿Que se van a hacer más rollo, más escaleras o más trucos en unas escaleras pequeñas? De las dos. Antes se hacía un hell flip en 9 escaleras y ahora se hace un varial hell en 15. O ha evolucionado mucho en el sentido de croquet, nollie, a backside pivot, a flip. Yo opino, tío, que por culpa de las redes, sobre todo de Instagram, no de las redes en general, ahora a la gente se le ocurra menos en plan en los trucazos. Como la gente nueva que va empezando, como que lo tiene un poco más fácil en el aspecto de que pues va a evolucionar más, porque tú enseguida buscas en internet un tutorial, tienes profesores de skate y es olímpico, al final es un deporte, entonces yo creo que va a evolucionar mogollón. Es que era impensable, o sea, hace 10 años, cuando yo empecé a patinar, en 2009, era impensable que hubiese escuelas de skate, niños así patinando, con nivel, con tal, era impensable. En el futuro va a ser una locura. Y la última pregunta, ¿proyectos en el futuro que tenéis? Tanto por creador de marca, creador de contenido tal, como por skater pro, que sigue siendo a día de hoy. ¿Proyectos futuros que tengáis? Bueno, a ver, mis proyectos futuros igual quedan un poco estancos, ¿no? Pero es como pues seguir creciendo con la marca, seguir haciendo viajes, hacernos pro, haceros pros a todos, crear nuevos diseños, yo qué sé, seguir haciendo movidas en el indoor, mejorándolo. Sí, bueno, como por así decirlo, seguir la línea en la que llevas ahora. Seguir la línea o sea, que no hay llevo, nada así ambicioso, nuevo. No, ahora mismo quitando la mansión, el Lamborghini, nada, y nada, ¿no? Vale. Y yo mi proyecto ambicioso de futuro, a mí me encanta mucho editar, grabar, y yo siempre pues me han grabado toda la vida. Ahora lo único pues que me gustaría ¿Quieres editar pues, este vídeo? editar mis vídeos y subirlos. Y nada, me gustaría pues eso, pues poder continuar con este deporte hasta lo máximo posible. Entonces pues mi proyecto es gimnasio, entrenar, patinar y estirarlo hasta el máximo. Pues nada, Sergio, mil gracias por la participación. Nada, si queréis más contenido de este precepto, por favor, llama al teléfono 902 2432 MRV, te lo traerá gratis. Muchas gracias por la entrevista, tío.